Acaba de sentarse a la mesa de Buenos Días Madrid, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Bienvenido. Buenos días y Un placer, bien hallado. un placer tenerle aquí Muchas gracias. esta mañana. Por cierto, hay que darle la enhorabuena, ¿no? Bueno, Porque se ha empeñado usted en que se ha declarado los crímenes de lesa humanidad, ha estado usted detrás y al final sí, lo ha sí, han conseguido. sido 6 años duros y con muchas zancadillas y palos en las ruedas que, en fin, se quedan en la cuneta porque al final ha habido casi unanimidad, pero bueno, ahí se quedan en el recuerdo. Ha sido duro, bueno, lo que ha conseguido ha sido que se consideren crímenes de lesa humanidad y que se investiguen, ¿no? Que se investiguen los crímenes sin resolver, Sí, que son claro. muchos. A ver, es que es el 44% de los asesinatos de ETA está sin resolver. Son 379 de los 856 y eso es algo gravísimo. A mí me parece muy bien que se mande una misión a Ucrania para estudiar los crímenes de guerra, pero aquí tenemos todavía crímenes que no han prescrito, que son los de ETA, y que están activos judicialmente, que pueden seguir investigándose y no se está haciendo. Y por eso Europa ha tenido que venir a España a decir, oiga, ¿qué están haciendo ustedes?, ¿no? ¿Sienten el respaldo de Europa? Eso sí lo sienten. No, desde luego, o sea, ha sido muy contundente digamos, el informe que ha hecho Europa ha sido muy contundente y en donde, aparte de considerar los crímenes de ETA como crímenes de lesa humanidad, que ya lo decía la Audiencia Nacional en 2015, ha ido más lejos, porque ha dicho, no se aplique desde el 2004, que es cuando entra en vigor la ley española que incorpora al ordenamiento jurídico las directrices europeas. No, vayan ustedes antes del 2004. Eso ha sido un mensaje demoledor de Europa. Aparte de la humillación a las víctimas del terrorismo, ha seguido insistiendo en que son delitos que deben ser investigados de una manera mucho más eficaz que como se está haciendo en España, con lo cual es un tirón de orejas importante a la justicia española. Y luego también un tema también claro y contundente que es, oiga, si no pueden ir a por los autores materiales, vayan ustedes a por los jefes de ETA, lo ha dicho. Estudien la autoría mediata por dominio de la organización. Es algo novedoso y desde luego es una gran ayuda a España. ¿Usted tenía la sensación o la certeza de que se estaba tratando de dar carpetazo a todos esos casos, a esos 376 o 379? 379 casos, que había intención de que eso quedara en Mira, nada? yo te voy a dar datos estadísticos. La queja que interponemos en la Audiencia Nacional, 2016. Año 2022, resolución. En 2016 presentamos un informe de 379 asesinatos sin resolver y en el 2022 siguen siendo 379. ¿Qué se ha resuelto? Cero. Eso es el dato más demoledor. ¿Por qué? Porque no se ha investigado a los jefes. Es cierto que hay ahora una línea de trabajo, precisamente que hemos hecho y activado a través de querellas contra los jefes de ETA, en donde llevamos casi ya 40 jefes de la organización terrorista ETA imputados y donde parece que la Audiencia Nacional y el Ministerio Fiscal está incorporando esta doctrina que de alguna manera viene desde Europa. Pero a mí hay algo que no he comprendido a lo largo de estos 6 años, que es cómo el Partido Socialista, y lo digo de verdad y con pena y tristeza, nos ha querido poner palos en las ruedas de manera continuada. Desde el momento y hora que prefirió votar que la misión no fuera para investigar los casos de los asesinatos de ETA sin resolver, sino que dijo que era más importante ir al Mar Menor a investigar los peces muertos del Mar Menor. O sea, el comparar a las personas con los peces a mí me supuso un dolor terrorífico. Y esto fue apoyado no solamente por el Partido Socialista, sino también por Podemos y los grupos independentistas. Este boicot que hemos sufrido lo continuamos hasta el último día, incluso donde el PSOE presentó 16 enmiendas en donde querían cargarse la lesa humanidad, la autoría mediata por dominio de la organización, que no hubiera colaboración efectiva de los presos de ETA, que es un tema importante de esta recomendación, donde se dice tienen que colaborar efectivamente para resolver estos asesinatos si quieren evaluar y mejorar de grado, del primer a segundo grado penitenciario, o que se les acerque. Es decir, es muy novedoso, Europa respalda a las víctimas del terrorismo y yo creo que es un avance importante. Y el PSOE también ha dado un giro con respecto a esto. Sí, giró en el último minuto, no sé si es que aquel día el presidente Pedro Sánchez hacía la visita en el terreno a Zelensky, a Ucrania, e imagino que si iban a investigar crímenes de guerra en Ucrania,
que no saliera los crímenes de lesa humanidad de ETA en Europa podía ser algo que distorsionara esa visita. Y ya sabemos cómo es el presidente Sánchez, que siempre quiere el foco para él. Y evidentemente eso podía ser un foco negativo, el hecho de que Bruselas investigara o no investigara con el voto a favor o no del PSOE. Hay un aspecto importante que usted acaba de apuntar y es que colaboren los presos etarras en la resolución de estos 379 casos para poder acceder al menos a un principio de beneficios penitenciarios. Este es otro de los aspectos que a ustedes les está molestando especialmente y es ver que se están produciendo esos beneficios penitenciarios y el acercamiento al País Vasco sin que haya ningún tipo de colaboración. Hombre, es que, a ver, el 22 de junio, si no recuerdo mal, o 23 de 2018, con Marlaska recién sentado en el sillón del Ministerio del Interior, nos convoca a todas las asociaciones de víctimas de terrorismo y nos dice textualmente: no voy a llevar al País Vasco ni acercar a ningún preso de ETA con delitos de sangre. Me acuerdo que es que me respondió a mí a la pregunta de ese turno que hacemos de las 20 y pico asociaciones. Bueno, pues los ha acercado a todos, prácticamente. O sea, dice, no, es que no los ha llevado al País Vasco, no, los ha dejado muy cerquita para que sea el gobierno vasco el que los reclame al tercer grado. Y lo que no sabe la audiencia es que en el País Vasco no hay módulos de pernocta en tercer grado. Es decir, no se pueden quedar a dormir porque no hay camas para el tercer grado. ¿La estrategia cuál ha sido? Como Pilatos, lavarse las manos, el Ministerio de Interior ceder las competencias penitenciarias al gobierno vasco para que los pongan de segundo a tercer grado y se vayan a su casa. Es decir, este año podemos ver a cerca de 50 presos de ETA en las calles porque no hay camas para el tercer grado. Es una estrategia, al fin y al cabo, para ponernos en libertad, como decía Otegi, a cambio de apoyar ellos son socios, a Pedro Sánchez. Claro, son socios de gobierno. ¿Usted lo relaciona todo esto? Evidentemente. A ver, la posición del PSOE no era lógica, porque yo recuerdo que Juan Fernando López Aguilar, al principio de la queja, eurodiputado socialista, defendió a ultranza esta queja y giró el Partido Socialista Europeo a raíz de que Bildu entra en el gobierno, o más que entra en el gobierno, apoya los presupuestos generales del Estado de 2022 y los que quedan presos a cambio de ¿qué? De dinero, de votos. Y eso es lo que ha hecho Sánchez desde el primer momento, es decir, ha antepuesto los presos porque necesitaba aprobar los presupuestos y no solamente lo ha hecho en Europa, sino lo está haciendo también pues con el acercamiento de los presos de ETA, la puesta en libertad, la cesión de las competencias penitenciarias. Es gravísimo lo que está pasando. Existen asociaciones en el País Vasco, dependientes del gobierno vasco, que están dedicadas a dar trabajo a aquellos presos de ETA que pasen al tercer grado. Es decir, la gente se está muriendo de hambre en la calle porque no tiene trabajo y a un asesino se le busca trabajo a través de una asociación pública. O sea, esto es gravísimo. Me gustaría recordar que tenéis el micrófono abierto todos. Sí, abrimos la mesa. Venga, empezamos por Ketty, que ha levantado la mano. Me gustaría preguntarle, señor Portero, antes de saludarle, encantada como siempre, el Partido Socialista lo que alega en el momento en el que rectifica y cambia de posición es que no han cambiado de posición, que hay muchas enmiendas que decaen en un proyecto o en un proceso de elaboración del informe, como sucede con todas las iniciativas en el Parlamento Europeo, y que al final lo que va a pasar es que en España las leyes penales no son retroactivas y que esto es inconstitucional, va en contra de la Constitución. Mi pregunta es, ¿a dónde vamos? Porque lo que alega o lo que replica el Parlamento Europeo es que ya se han presentado varias iniciativas de reforma del Código Penal para que se adecúen a las normas y a los dictámenes europeos, que es curiosamente un argumento que utilizaba el Gobierno precisamente en relación con el debate catalán, los delitos de sedición y de rebelión, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a poder llevar a término, aplicar realmente lo que se ha aprobado en el Parlamento Europeo o se va a quedar en agua de borrajas, en una dilación en el tiempo eterna? A ver, si los jueces y fiscales aplican el derecho penal internacional y la Constitución, sí se puede enjuiciar por delitos de lesa humanidad desde el año 79 en adelante. España ratifica el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el año 1979 y a finales del 78 se publica la Constitución. El artículo 96 de la Constitución y otros artículos establecen que la normativa supranacional, es decir, los convenios europeos, la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, está por encima incluso de la Constitución.
Lo que pasa es que aquí, perdonadme, la visión tiene que ser internacional, no puede ser española, no puede ser que la Constitución, por supuesto que es la Carta Magna en España, pero cuando estamos en Europa, cuando hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se aplican artículos del Convenio de Derechos Humanos que ha ratificado España. Y os puedo hablar de decenas de sentencias de condenas por crímenes de lesa humanidad y por crímenes de guerra en determinados países, por ejemplo los tiradores del muro de Berlín, donde incluso no existía legislación en Alemania para condenar a los autores de esos tiroteos, o mejor dicho, a los jefes o los que ordenaron o los que lideraban a aquellos tiradores del muro de Berlín que cada vez que saltaban de la parte, digamos, oriental a la occidental, eran asesinados. Eso existe jurisprudencia. ¿Que la queremos aplicar en España? Bien. ¿Que no? ¿Que queremos seguir con una actitud provinciana? Pero Daniel, Pero parece que queremos seguir con una actitud provinciana. Bueno, Daniel, pues yo no. quería decir... Iremos a Europa. Daniel, yo quería preguntarte una cosa, es decir, es estupendo esta narración, es estupendo la reacción de Europa, que es una reacción muy tardía por otra parte, pero primero la cautela que señalaba Ketty hace un momentito, yo la tengo en grado sumo. Es decir, una cosa es lo que dice Europa, otra cosa es las recomendaciones, otra cosa es la plasmación jurídica y política que puede tener aquí, sobre la cual soy absolutamente reticente. Mejor dicho, más que reticente, soy absolutamente negativo porque no creo. Y por otra parte, yo ya he visto en periódicos vascos decir lo siguiente: cuando habléis vosotros de los jefes de ETA, es muy fácil, porque dices 1930 fulanito, mi tal, pero es que ahora resulta que los jefes de ETA, ¿a quién se lo aplicas? Al que era el jefe de los comandos operativos, etcétera, etcétera, el que era responsable del aparato político. Esta exposición tiene que ser mucho más amplia. Pues mira, yo te voy a dar una respuesta que ya he dado en alguna conferencia. Vamos a ver, en esta mesa, a todos los espectadores, a todos los que trabajáis en Telemadrid, la brutalidad que está pasando en Ucrania, que son unos crímenes de guerra brutales y bestiales que no se deberían haber consentido en ningún momento, se la achacamos al que disparó. ¿Sabemos quién disparó? A que todos tenemos en la mente a una persona que lleva corbata y que nunca ha empuñado un arma. Sí. La analogía es exactamente la misma. Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra se persiguen a los jefes, los autores mediatos. ¿Qué es lo que ha dicho Europa? Hay que perseguir a los autores mediatos, a los responsables de los que disparaban, al autor detrás del autor, al que tenía la corbata y decía hay que pulsar el botón y hay que exterminar. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y esa analogía, ¿por qué debe producirse en Ucrania y no debe producirse con ETA? Yo lo único que estoy diciendo es que se aplique el derecho penal internacional. Sí, de hecho estamos viendo que hay pasos. Yo, fíjate, soy mucho más esperanzada por vuestro trabajo, además, por el trabajo de vuestra asociación, que además vosotros, cuando conseguís que venga la Comisión Europea, recordáis que las víctimas de ETA son españolas y son europeas. Era una anomalía que hubiéramos estado teniendo en España las víctimas, problemas con tribunales de Bélgica, por ejemplo, que todavía complicaban la situación. Entonces, bueno, sí que te quería preguntar, fíjate, hay un caso en concreto, el de Manuel Jiménez Abad, que puede representar a tantas víctimas cuyo caso no se ha hecho justicia. Fue en el año 2001 y es una causa que ha tenido cantidad de dificultades judiciales, de investigación judiciales, pero que está allí, que está viva. Me gustaría que nos explicaras cómo ese caso puede ejemplificar de qué manera se puede avanzar a una resolución justa de esos crímenes, de los 379. Mira, yo me acuerdo perfectamente, era un domingo de mayo, era la campaña electoral en el País Vasco donde se presentaban Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo. Yo fui a ayudarles, me acuerdo, y estaba en Ollón, estuve en Ollón, en Álava, me acuerdo, en Álava. Y fue cuando nos comunicaron el atentado terrorista. Lo tengo grabado, ¿no? Y he hablado con su hijo, estuve ahora en Sevilla, en Sevilla en la Convención Nacional del Partido Popular, y recuerdo haber hablado con él, y él lo sentía cuando lo decía.
él me lo decía, dice, hombre, aquí sabemos, tenemos pruebas claras, más o menos, indicios, contra Miquel Carrera Sarobe, que luego fue jefe de ETA. Luego, en ese momento era el pistolero. Pero también en aquella época estaba, estaba Cantauri, estaba Miquel Ancha. Y Iñaki Rentería. Iñaki Rentería fue detenido en septiembre del año 2000. Sí, señor. Entonces, pero era jefe. Era jefe y por supuesto que era el que ordenaba los atentados en aquella época. Pero como esto es en el año 2001, su sucesor, su mano derecha, que era Cantauri, es el que coge el relevo. La autoría inmediata por dominio de la organización, que es cuando vas a por los jefes, se produce exactamente igual, de la misma manera. Hay un jefe, que es el máximo, que es el que manda, el Putin de ETA, ¿vale? El Vladimir Putin de ETA, que es el jefe del aparato militar, que es contra el primero que hay que luchar. Sí, claro. Y en ese momento estaba Cantauri, y hay que ir a por él, pero también el jefe del aparato político, que era el que luego, con resarcimiento, en el diario Gara o en otros periódicos, o en el Zutabe, que era la revista de ETA, decía, nosotros hemos matado a Manuel Jiménez Abad. Y eso lo escribía el jefe del aparato político. Como mínimo siempre deben ser el jefe del aparato militar y el jefe del aparato político. ¿Por qué también el logístico? Porque si hay una bomba, no se puede entender que unos tíos, unos macarras, unos mindundis de ETA, que son los que accionaban el botón, fueran los que montaran todo ese dispositivo. Claro. Por eso también hay que ir a por esa otra pata, el aparato logístico. Y se va por ese camino. Y se va por ese camino, por supuesto. Bueno, no está todo conseguido, pero ya estáis algo más cerca, al menos un paso importante. Sí, no, por supuesto que es importante y yo creo que es merecedor, ¿no? Sobre todo para todas las víctimas del terrorismo. Y quería anunciar una cosa muy rápida, que hoy en todos los periódicos del diario Correo, hoy se ha presentado a la Audiencia Nacional un informe que pretende evitar la prescripción de los delitos, no solo de ETA, sino incluso también del 11 de marzo, que se llama Doctrina Miguel Ángel Blanco, porque se ha presentado en el sumario de Miguel Ángel Blanco, en donde se explica el por qué los atentados de ETA, en concreto, no pueden prescribir desde el año 90 en adelante, y es precisamente por la aplicación del derecho penal internacional, lo que es el Convenio Europeo de Imprescriptibilidad de Delitos, donde decía que los delitos no prescriben si en ese momento están activos y no han prescrito. Es decir, en el año 2010, cuando entra en vigor la ley orgánica que regula la imprescriptibilidad en el artículo 131 del Código Penal, es aplicable el 2010, 20 años hacia atrás. Y es un tema interesantísimo porque puede que 430 asesinatos, tanto de ETA como del yihadismo, no hayan prescrito. E insisto que creo que es una gran noticia y espero que los jueces y fiscales sean valientes para interpretarlo de esta forma. Otra noticia importante. No tenemos tiempo para más. Juanma, lo siento, te has quedado sin poder preguntar. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, gracias por venir a Buenos Días Madrid. Muchas gracias a vosotros y bien hallado y encantado de poder estar. Muy bien, gracias. Y gracias a vosotros también.